muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, corazón y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Bendiciones para todos ustedes que están en sintonía en esta hora, aquí en Radio Advenimiento y Advenimiento TV. Damos gracias a Dios que estos ministerios de radio y televisión continúan al aire en señal abierta, como también por el internet para el mundo. Y digo que damos gracias a Dios porque por estos medios sale una palabra no adulterada, una palabra sin filtros dados por cúpulas religiosas, sino que está saliendo tal como ha sido dada en la Biblia y en el espíritu de profecía. Por eso agradezco al Señor, porque aquí se habla la verdad y la presentamos de la manera como ha llegado, por inspiración, en la palabra de Dios y en los escritos de la mensajera del Señor, Ellen White. Así nosotros hoy nos disponemos a hacer el resumen de lo que ha sido la lección de escuela sabática en esta semana. Y deseo decirles a todos desde ya que tengan un feliz sábado, porque hoy es día de preparación y cuando el sol se oculte este día, el sábado habrá llegado, el día santo, el día del Señor. Quiero aprovechar para anunciarles que el programa Recibiendo el Sábado, que sale siempre por la radio y la televisión y por el internet, estará saliendo para todos hoy desde la ciudad de Houston. Allí se estará transmitiendo en vivo este programa. Esperamos que se conecten con nosotros, tanto por el YouTube como por el Facebook y en los canales de televisión de Houston y Dallas, para que puedan recibir el día santo del Señor con nuestros hermanos de Houston, que lo van a producir. También para mañana las iglesias Advenimiento están desde ya pues dándole la bienvenida a todos los que deseen adorar al Señor con nosotros. Será un día de fiesta mañana, pues estaremos celebrando bautismos por la tarde a las 5, allí en el río San Gabriel, en Georgetown, Texas, 25 minutos al norte de Austin, la capital del estado. En ese río estaremos, pues, por la gracia del Señor, bautizando hermanos, hermanas que han hecho esta decisión de rendir su vida a Cristo. Será un bautismo, yo le llamo distrital, porque van a llegar hermanos de Forward, van a llegar hermanos de la iglesia central de Irving a bautizarse, de Houston y también de Austin. Y por supuesto, hermanos de las diferentes iglesias Advenimiento que también están haciendo planes para estar allí en ese hermoso bautismo que será a las 5 de la tarde. Por la mañana las iglesias estarán abiertas como siempre, dando la bienvenida a los que asistan para adorar al Señor. Este servidor pues estará predicando mañana en Houston, allí en la iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, ubicada en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. Estaré predicando allí en ese templo que se llama Los Lirios, allí rentamos. Estaré predicando por la mañana y luego con la iglesia cerraremos el templo y nos vamos para el bautismo allá al lugar que les acabo de mencionar. Pero la iglesia estará abierta también en San Antonio, en Austin, en Corsicana, en Irving, en Forward, en McKinney y en Denison Sherman. Usted puede visitar cualquiera de estas iglesias por la mañana y adorar el santo nombre de Dios allí. Será bienvenido y será un gusto tenerle con nosotros. Para el resumen de hoy, nuevamente está conmigo mi esposa María Elena. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pastor. Bien, gracias a Dios, hermanos. Por la gracia de Dios estamos de nuevo aquí, ya finalizando la semana, este día viernes, haciendo este repaso de la lección. Así es que sean todos muy bienvenidos y que sean bendecidos con esta palabra. Y nuevamente me acompaña mi hermana Melba Álvarez. Buenos días, hermana. Buenos días, pastor. Aquí agradecidos con el Señor por un nuevo día, la oportunidad que nos da de compartir el repaso de la lección. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Hermana Melba, si es tan amable, ¿nos puede tener la oración? Padre nuestro que estás en los santos cielos, Amén. santo, glorificado sea tu nombre. Agradecidos estamos en esta mañana, oh Dios, por el privilegio de la vida.
Te agradecemos, Señor, también porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Queremos pedirte que tú estés con nosotros, que abras nuestras mentes, nos des el entendimiento, tu Espíritu Divino nos dirija, Señor, y a todos los que van a escuchar o ver el repaso de la lección, también tu Espíritu esté con ellos, para que juntos podamos entender tu palabra y ponerla en práctica. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta semana hemos visto cómo prepararnos para ser misioneros eficientes en la obra de Dios. Si bien es cierto, ha habido escuelas que se han instituido precisamente para eso, para preparar misioneros, pues todos en alguna forma somos misioneros, pues todos hemos sido llamados a la misión. Pero deberíamos encarar esa obra de una manera donde nos preparemos para eso. Porque podemos ser misioneros con el vecindario, podemos ser misioneros ahí con los compañeros de trabajo, podemos ser misioneros en todas partes y podemos inclusive pues ir como otros a otros lugares también como misioneros. Donde quiera que estemos, el misionero debe prepararse para esa labor. Y eso es lo que hemos visto esta semana, cómo el misionero se debe preparar. María Elena, ¿qué punto tú encontraste en esta lección como importantísimo para comentar en esta hora? Sí, hermanos, uno de los puntos que yo he encontrado en esta lección bien importantes es que en el tiempo que estamos viviendo, ahora más que nunca es necesario preparar misioneros. ¿Y qué significa la palabra misionero, hermanos? Bueno, esa palabra viene del verbo latín que significa miso. Y miso significa enviar. Enviar a una persona cuyo objetivo principal es llevar la palabra al que no lo conoce. Entonces, este pedido es el que el Señor nos hace ahora a nosotros. Desde que nosotros conocemos a nuestro Señor, desde que nosotros le aceptamos, Él nos da una comisión que hacer como hijos suyos. Y ahora, hermanos, esta semana se nos ha instado a que especialmente los jóvenes sean misioneros. Todos somos misioneros, pero los jóvenes deberíamos de inculcarles a que sean misioneros, porque los jóvenes, hermanos, tienen más fuerza, tienen más vitalidad, tienen más entendimiento. Para un joven se le hace más fácil entrar en aprender el campo misionero, porque está en lo mejor de la inteligencia. Y la verdad, hermanos, es que se necesitan obreros, porque el trabajo es bastante. El Señor lo dijo en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38. Mire lo que dice. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta es la razón, hermanos, porque ahora nos llama el Señor para que preparemos obreros, misioneros dentro de la iglesia, dentro de las escuelas, dentro de los sanatorios. Deberían de prepararse a jóvenes que estén dispuestos a ir a predicar y a sanar a las personas necesitadas. Así es que para mí este ha sido un punto bien importante que como iglesia deberíamos de tomar en cuenta, aprovechar esa juventud, aprovechar a esa inteligencia de los jóvenes, porque ellos, hermanos, si ellos hacen las palabras del salmista David, que nos dice en el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar.
Si ellos hacen suyas esas palabras, o nuestras también, y tenemos fe en que el Señor nos va a hacer entender, nos va a educar, nos va a dar sabiduría en esta palabra, hermanos, seremos de gran bendición para las personas y les serviremos tal como el Señor quiere. Interesante el énfasis que mi esposa ha destacado, pues está basado en la gran necesidad que hay de misioneros en este tiempo. Pero hermana Melba, ¿usted qué encontró de importante? Bueno, a mí me llamó la atención cuando Dios le dice a Elías que tiene que ungir a Eliseo. Entonces Elías va y encuentra, dice, a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él estaba en la 12ª. Entonces, a mí me llama la atención por qué Dios no le dijo a otra persona, como decir, preparada académicamente, que esa fuera la persona que iba a sustituirlo a él, sino que a este hombre que andaba ahí en el campo, todo sucio, ¿vea? Pero lo importante en esto, que ese era el plan de Dios, porque Dios en la naturaleza ha dejado que ella nos proporcione una instrucción grandísima. En la naturaleza podemos ver el poder del Señor y ahí podemos encontrar consejo y consuelo, dice. Entonces, por esa razón, Dios mandó a Elías a que buscara a Eliseo, porque Eliseo tenía contacto con la naturaleza. Su mente no estaba perturbada por los afanes materiales, no estaba, como decir, todavía estaba limpia, porque dice que cuando estamos trabajando en la naturaleza, dice aquí una parte de la lección, dice, el trabajar la tierra es una de las mejores ocupaciones, algo que pone en actividad a los músculos y da reposo a la mente. O quiere decir de que nosotros aprendemos a depender exclusivamente de Dios. Entonces, Elías buscó a este personaje porque estaba capacitado para recibir todas las instrucciones del Señor, para llegar a ser un gran líder y estaba preparado para recibir el Espíritu Santo, porque eso era muy importante, escoger a esta persona, porque era la que iba a guiar al pueblo después que Elías fuera llevado al cielo. Pero es interesante, hermanos, la preparación de Eliseo. El Señor lo escoge para ser su profeta, pero también el antecedente, el trasfondo de él, es un trasfondo de una persona que está preparada físicamente, porque si ustedes miran, dice que él estaba arando, él estaba trabajando, él era un agricultor, era una persona que no solamente iba a hacer labor de profeta, sino que también podía sostenerse a sí mismo, pues sabía trabajar la tierra. De manera que el misionero debe estar preparado físicamente, sabiendo cómo pues hacer una labor manual. Preparado también en la parte laboral. Pero yo no puedo también dejar de mencionar que no solamente debe estar preparado físicamente y experto en hacer alguna labor manual, sino que también debe ser una persona muy desarrollada mentalmente. El misionero se tiene que desarrollar mentalmente. Algunos tal vez elegimos desarrollarnos mentalmente, pero nos hace falta desarrollarnos laboralmente, manualmente. Pero bonito es cuando de las dos formas se está preparado como misionero. Así, hermanos, lo fue Eliseo, de las dos maneras, manualmente y mentalmente. ¿Qué es eso de prepararse uno mentalmente? Bueno, hermanos,
estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia porque en ella hay poder para que los pensamientos, hermanos, pues estén a la altura, puedan ser transformados como Dios manda. Dice el apóstol Pablo que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Pero también dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra. Miren qué interesante lo que hace con la mente. Discierne los pensamientos y también las intenciones. Entonces nosotros miramos que la Biblia, cuando se estudia, tiene ese poder de hacer que la mente se confronte con la persona, consigo misma, y que pueda ver realmente su condición. Y cuando la mente se expande, se espacia en los temas de la Biblia, dice la mensajera del Señor que ésta se agrandará. Se agrandará, no será una mente chica, no será una mente limitada, porque el poder de Dios obra en él. La mente se agrandará, dice, si fuera empleada en descubrir la relación de los temas de la Biblia, comparando escritura con escritura y las cosas espirituales con lo espiritual. Y más abajo, dice la superficie, los más ricos tesoros del pensamiento están a la espera del estudiante hábil y diligente. Mensajes para los jóvenes, página 260. Aquí nos está exhortando a que la mente, hermanos, la deberíamos de enfocar en descubrir, en discernir el plan de Dios para nuestras vidas trazado en su palabra. Pero no lo vamos a hacer, dice, de una manera superficial, sino profundizando, escarbando, como hermanos en una mina, buscando los tesoros, esforzándonos por encontrarlos. Y vamos a hallar muchos cuando la mente sea dedicada a esto. Así, hermanos, el obrero, el misionero, debe prepararse con una mente expandida, desarrollada en los temas de la Biblia. ¿Qué más, María Elena, encontraste tú? Bueno, otro punto de interés que yo encontré aquí, hermanos, es que nosotros deberíamos de inculcarle a nuestros jóvenes el estudio de la Biblia diariamente, frecuentemente, todos los días, de una forma regular. Es tan importante para ellos porque si nosotros queremos que ellos sean obreros misioneros y médicos misioneros, ellos deben de ser fortalecidos con la palabra para que ellos puedan llevar esa palabra a los que lo necesitan. Debemos de enseñarles lo que dice el libro de Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si cada joven, si cada señorita, si cada hermano hiciéramos conciencia de este versículo tan lindo, hermanos, yo creo que todos nos preocuparíamos por tener esa fuerza espiritual cada día al estudiar la Santa Palabra y estaríamos listos para cuando se presenten las oportunidades de presentar a nuestro Señor Jesús. Es bien importante entonces, hermanos, que nosotros inculquemos a nuestros jóvenes y a nuestros niños el estudio diario de la lección. El apóstol Pablo nos dice, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Solo vamos a crecer en la gracia y en el conocimiento mediante el estudio diligente de la palabra de Dios. Deberíamos de enseñarle a nuestros jóvenes a abrir las escrituras y a enseñarles que allí en esa palabra hay un tesoro escondido tan amplio y que mientras más profundicen en la palabra de Dios, más tesoros encontrarán, más esos tesoros serán para transformar su vida, para transformar el carácter. Y de esa manera ellos estarán preparados para que puedan salir al mundo, hermanos, y tener palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras de amor a las personas necesitadas. ¿Cuántas personas ahora en día, hermanos, a diario se mueren miles de personas sin esperanza y sin alguien que haya escuchado que tenían que arrepentirse y que el Señor les perdonaba sus pecados y que esta vida que han vivido no les sirvió a ellos, pero que vieron una vida mejor? Entonces necesitamos estar capacitados, hermanos, para servir al mundo como el Señor espera de nosotros como hijos suyos que lo hagamos. Para finalizar, me gustaría, hermana Melba, que nos comparta usted algún otro punto que usted encontró importante. Como estamos hablando del misionero y el mayor
y ejemplo misionero el de Jesús, Ujú. ¿verdad? Que él andaba, dice, anduvo por toda Galilea enseñando, predicando y sanando. O sea, de que son 3 cosas que debemos de hacer: enseñar el amor de Jesús, predicar que Él viene y también interesarnos en la salud de las personas. Pero para todo esto, para poder hacer esta obra maravillosa que Jesús hizo, necesitamos tener nuestro carácter en llevarlo a la perfección, pedirle al Señor que nos transforme completamente, porque no podemos ir a la gente así como estamos, con rebeldía, que tal vez no agarramos la Biblia para estudiar. No podemos solo enfocarnos en aprender cómo comer, aprender a hacer recetas, saber qué té puedo tomar para cierta enfermedad, para calmar un dolor, si no nos alimentamos espiritualmente. Tenemos que nosotros crecer bastante en lo espiritual para que esto se complemente, porque dice que Jesús andaba enseñando y predicando. Entonces nuestro testimonio, nuestra forma de ser, de vestir, también tenemos que estar involucrados en la iglesia, porque no solo nos vamos a dedicar a, como estaba diciendo, a la obra médico-misionera, y cuando nos necesitan allá en la escuela sabática, en el culto divino, en servicio de canto, nosotros no, porque estamos aquí, estamos en esto, haciendo esto, dando recetas, haciendo masajes. No, tenemos que hacer las 3 cosas como Jesús hacía. Por eso dice el misionero integral, es algo completo. Y dice que pronto se llegará el momento en que el pueblo de Dios, a causa de la persecución, se dispersará en muchos países. Aquellos que han recibido una educación integral tendrán ventajas doquiera estén. El Señor revela la sabiduría divina al conducir así a su pueblo a la formación de todas sus facultades y capacidades para la obra de difundir la verdad. Como pueden ver, hermanos, encontramos entonces que el misionero debe ser una persona que también, para servir mejor a Dios o ser más eficiente en la obra de Dios, es bueno que se interese también en los temas de la salud, que se preocupe por adquirir conocimiento sobre la salud, que se preocupe por saber cómo atender a un enfermo. ¿Por qué? Porque hay muchos enfermos hoy en día. Y el misionero se va a encontrar con esas personas que están sufriendo dolencias. Y en la medida en que el misionero se haya preparado también en esta rama de la salud, pues va a ser más eficiente. No solo va a orar por el enfermo, no solo le va a presentar a Jesús, sino que también le va a decir lo que puede hacerse para tratar su enfermedad. Esto es muy importante, que el misionero pues también sea un obrero médico misionero. Y por eso es que la sierva del Señor hablaba de aquella escuela de Madison cuando se hizo, de que pues allí se prepararan personas que pudieran estar no solamente capacitadas para trabajar en el campo, sino también para sanar al herido, para atender al herido. Así, hermanos, pues animamos para que busquemos nosotros como misioneros esa preparación integral, donde también nos guste y nos enfoquemos en la salud. Pero quisiera hacer un llamado para que, si vamos a ser obreros médicos misioneros y nos vamos a interesar en la salud, que sea, hermanos, para pues agrandar el reino de Dios y buscar que estas personas a las que vamos a atender sean verdaderamente pues restauradas en todas sus facultades, pero, hermanos, sin esperar nada a cambio. Y que verdaderamente hagan esa obra como Cristo la hacía, para restaurar al ser humano. Y eso los hará obreros, misioneros, eficientes en la obra de Dios. Dios nos ayude para que podamos nosotros, hermanos, ser esos obreros que el Señor manda, y que estemos capacitados para servir y ayudemos a aquellas almas que están en necesidad.
Vamos a orar para pedir a Dios que salgan misioneros de esos integrales, de esos que estén preparados físicamente, mentalmente, espiritualmente y también en la salud. Oremos por ese tipo de misioneros. Padre nuestro, te damos gracias por la lección de esta semana que nos vino a enseñar cómo un obrero misionero puede ser más eficiente en la obra tuya, que es estando preparado físicamente también, que haga labor manual, que pueda trabajar, pero que desarrolle su mente en los temas de la palabra y que sea fuerte espiritualmente, guardando los mandamientos de Dios y teniendo un nuevo nacimiento cada día, pero también siendo integral, llevando junto con todo lo que sabe de ti la reforma pro salud, que lleve adelante la obra médico-misionera. Señor, rogamos porque surjan misioneros de estos en este tiempo. Pedimos porque en las iglesias despiertes hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, a este tipo de misioneros. Que despierte, Señor, personas a que quieran ser misioneros integrales, porque la necesidad de ellos existe, porque hay tanta enfermedad en el mundo, tanta gente que necesita conocer de Jesús. Pero Padre, ayúdanos a todos para que nos preparemos espiritualmente, que seamos personas consagradas, hábiles en todo. Ayúdanos, Señor, para que lo que haga falta en nosotros nos esforcemos por aprenderlo, pero también, Señor, que nos dé la inteligencia y el deseo de querer asimilar los conocimientos para que así, Señor, te sirvamos mejor. Rogamos por la obra médico-misionera de la Iglesia Advenimiento, tanto de Dallas como de Houston, que la bendigas y la prosperes, que siempre sea sencilla y humilde, no enfocada, Señor, en hacer dinero, no enfocada en hacer negocio de la salud, sino enfocada en restaurar a las personas. Así te rogamos que surjan ministerios por todas partes. Oh Señor, te pedimos que bendigas la obra médico-misionera y los obreros que quieran prepararse. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.